Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Si no te encuentras muy bien, quiero que sepas que eso que estás pasando no va a durar para siempre. Todo va a pasar, menos la palabra del Señor. Quiero contarles un poquito de mí, de mi hijo y de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Dios tiene más de 3000 promesas para tu vida, pero necesitas conocer primero a tu Padre. Después a Dios si quieres, pero a tu Padre, aquel que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, eso es un acto muy grande de amor. Bueno, yo soy Alejandra Elizabeth Morales Hernández. Tengo 38 años, soy de la Ciudad de México, somos de la Ciudad de México. Actualmente vivimos en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ya tenemos 4 años viviendo aquí. Quiero decirte que Dios nos trajo a esta ciudad. ¿Y cómo? ¿Cómo que Dios te trajo? Los trajo a esta ciudad. Dios tiene muchas maneras de hablar a nuestras vidas. Yo jamás me esperé tener un hijo con capacidades diferentes. Emiliano es un joven con capacidades diferentes. Y fue muy complicado en un tiempo. Sentí que no podía con la vida, que qué había hecho yo para merecer pasar por una situación complicada. Y yo sé que mucha gente pasa por situaciones complicadas todos los días. Y yo quiero darte ánimo. No desmayes, dice la palabra del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Ese versículo no es uno de mis preferidos, porque me gusta más cuando me dice el Señor que Él suple todas mis necesidades, que tiene cuidado de mí, que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, pero que me diga esfuérzate, así como que... Pero yo te invito a que sí, a que permanezcas. Esforzarse no es desgastarse físicamente, sino a que te esfuerces a creer en lo correcto. Lo correcto es únicamente la palabra del Señor. Bueno, les voy a contar un poquito de mi vida. Emiliano nació en el 2005, aparentemente bien, y desde el embarazo hubo situaciones en mi vida que en algún momento yo creo que se las contaré. Nace, la verdad es que nunca me casé, no me quise casar, porque con el papá de mi hijo ya no andaba con él cuando yo me enteré que estaba embarazada. Tenía 12 semanas de embarazo. Y entonces yo no quise casarme con él por tener ya un hijo con él, porque la relación ya era mala. Yo bendigo al papá de mi hijo. Desde el año y medio no se ha hecho cargo de él, pero también yo tuve mucho que ver en esa decisión que él tomó, porque yo le pedí que no... Yo le dije en algún momento que yo sentía que yo no crecía con él, estando, que él estuviera ahí como esa sombra, ahí. Y le pedí favor que nunca nos buscara más. Y pues, obediente, él me hizo caso y nunca nos buscó. Pasó un poquito de tiempo. Cuando yo me entero de la situación de Emiliano, ya se le notaba algo y era frustrante darme cuenta que a él no le interesaba tanto el niño. A él lo que quería era estar conmigo y no tanto con él. Entonces era molesto para mí, por eso le pedí el favor que no nos volviera a buscar. Y pasan como 6 meses y tengo una consulta en el Hospital General con Emiliano y me dicen que tenía parálisis cerebral infantil. Esto debido a una fuerte temperatura y convulsión que tuvo. Ese fue el único aparente diagnóstico que tuvo Emiliano por muchísimo tiempo, porque yo lo llevaba a médicos, a varios lugares, bueno, a hospitales y así, y siempre me decían que mi hijo no tenía nada y que no tenía nada y que no tenía nada. Entonces, la verdad es que a veces como mujeres nos sentimos tan heridas, pero eso supuestamente hace que nos sientamos tan poderosas como para, yo voy a
yo voy a hacerlo, ¿no? Yo puedo suplir las necesidades de mi hijo. Jamás en la vida vamos a ser papás. A veces nos sentimos insuficientes como mamá. ¿Cómo va a ser posible que vamos a ser papá? Pero bueno, sigue pasando el tiempo. Y, bueno, para esto, cuando me dieron el diagnóstico de Emiliano, yo le hablo al papá de mi hijo. Llegando del hospital, me bajé del microbús, me senté en una banqueta con mi hijo y le hablé por teléfono. Y la contestación que él tuvo fue, yo le dije el diagnóstico y él me dijo, ¿y qué quieres que yo haga? Y le dije, sí es cierto. Y le colgué. Y desde ese entonces hasta muchísimo tiempo después ya no supe nada de él. Y me dediqué a vivir la vida. Una vida loca. ¿Cómo se dice? Como descarriada. Como, pues ya así como que, pues la vida es tan triste, tan deprimente, tan aburrida, Y pues me dediqué a... Desde antes yo ya tomaba y fumaba, no fue porque, me enteré que mi hijo tenía alguna discapacidad y empecé a tomar. No, pero era como un refugio y a veces yo me compraba mis cervezas o alguna bebida y me la tomaba en casa en el transcurso del día. Y la verdad es que me dio una depresión, a mí me dio depresión postparto y me duró años. Conocí a un terapeuta y unas flores de Bach que son buenísimas, se las recomiendo ampliamente, yo las vendo por si las necesitan. La verdad es que qué alivio tuve cuando empecé a tomar las flores de Bach y me di cuenta de algún modo que no era ninguna culpa mía que mi hijo estuviera en esa situación, que en ese momento todavía no sabía que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, pero empecé a sanar y pues llevo muchos años dando terapia de rehabilitación, terapia antiestrés. De eso he vivido por muchísimos años, ya prácticamente 15 años. Pero vivía desgastada física y emocionalmente. Me quiso dar artritis. Gracias a Dios mis manos están en perfecto estado. Gloria a mi Señor porque Él fue el que me sanó. Aprendí a perdonar, a soltar. Y ha pasado el tiempo. Y en algún momento yo tuve una relación incorrecta, inadecuada para los ojos de mi Señor. Yo ya empezaba a conocer de la palabra de Dios, pero había mucha confusión en mí porque decía, es que esto es bueno, pero pues no es tan bueno. O sea, yo sé que en algún momento se los voy a platicar, pero desde andar con personas que a lo mejor ya son casados y así, hay cosas que uno sabe que no debe de hacer y sin embargo las hacemos. Bueno, y entonces yo termino con esa relación y me dolían horrible las manos. Era una cosa, tuve que usar guantes para artríticos, se me hinchaban horrible las manos, la gente me hablaba por teléfono, gracias a Dios siempre he tenido trabajo. Y la verdad es que mejor ya ni contestaba el teléfono porque yo sabía que si mi teléfono sonaba era para masaje. Y pues no, ya no tenía fuerzas y me dolían tanto mis manos. Y seguía yo conociendo del Señor. La verdad es que no sé a cuántas personas les pase, pero constantemente nos preguntamos, ¿y por qué? O sea, ¿cómo va a ser que no hay pecados chiquitos y hay pecados grandes? ¿O por qué una mujer tiene que someterse a su esposo? ¿Y por qué? No sé, ahorita ya no tengo tantos porqués, ¿verdad? Pero en ese entonces yo me acuerdo que
cuestionaba todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? Y no me parecía justo cómo era Dios. Porque pues hay como muchas limitaciones. Y entonces siguió pasando el tiempo, pasamos por una situación complicada de salud de mi hermano, un año más grande que yo. Y empezamos a conocer más de la palabra. Él, gracias a Dios, él tenía cáncer invasivo expansivo. Fue un tiempo de mucha como angustia, estrés, agobio, y gracias a Dios mi hermano fue sano por la sangre del Cordero. Y seguíamos estudiando la palabra de Dios hasta que me acuerdo, le venía platicando a una de mis hermanas de la iglesia que a mi mamá y a mí no nos iban a bautizar porque la verdad es que peleábamos mucho, había un show en nuestras vidas. Y me preguntaba ella que si yo me acuerdo de mi primer amor. Yo me acuerdo que hubo un tiempo en que yo estuve en oración, en comunión con el Señor. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente. Ella, sí, claro que llora uno y llora uno, pero le decía yo, es que como que lloras por la tragedia que traes en tu vida, no tanto porque sientas. Sí hay algo que sientes, pero nosotros no debemos de vivir por lo que sentimos, sino por lo que creemos en Cristo Jesús. Pero sí me acuerdo, no me acuerdo de la fecha, pero fue cerquita de cuando nos iban a bautizar. Creo que fue en mayo que nos bautizaron, le voy a preguntar a mi mamá. Y no nos iban a bautizar porque nos llevábamos muy mal. Entonces, me acuerdo que yo me acordé de la película de Cuarto de Guerra. Ay, voy a dejar de mover ahí. Me acordé de la película de Cuarto de Guerra porque empecé a escribir en unos folders amarillos, en unos sobres amarillos, unos sobres muy grandotes, color manila creo que le llaman. Y empecé a escribir de: Señor, te pido que me ayudes a sanar, para que me lleve bien con mi mamá, y así, ¿no? Todo. Y por mi hijo, y que lo declaraba sano, y que lo veo yo predicando y dando a conocer el evangelio, y así, ¿no? Y por otras 2 personas. Y me acordé de Cuarto de Guerra y me puse a alabar al Señor, a alabar, y en eso me acuerdo que fui bautizada con el Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas. Y en ese momento pude ir a pedirle perdón a mi mamá, porque por mi propia voluntad yo no lo hubiera hecho, pero cuando Dios te toca, cuando el Espíritu Santo revela palabra a tu espíritu, es maravilloso. Y bueno, siguió pasando el tiempo y